presidente ha anunciado en diversas ocasiones que adelanta dinero, como en este caso él anuncia esa cantidad de 60,000 millones de pesos para participaciones. Lo que ocurrió en salud, por ejemplo, es que se anunció un adelanto, pero un adelanto sobre lo ordinario, es decir, no tiene ningún tipo de mensaje, ni siquiera mérito, el que si a un estado, en vez de enviarle enero, febrero y marzo, le manda enero, febrero, marzo y abril por adelantado, cuando en realidad ese estado ya lo iba a consumir en el aspecto ordinario. El presidente no ha entregado un solo recurso extra y en el caso de un tema tan preocupante como el de la salud es lo que ha ocurrido. Es decir, aquellos estados que no firmaron con el INSABI, lo único que hizo fue mandar 3 meses juntos, pero del gasto ordinario. No hubo un solo recurso extraordinario de los 40,000 millones de pesos que tiene el INSABI para poderlo distribuir de manera equitativa, de manera decente entre todos los estados del país. Entonces yo mucho me temo que estos 60,000 millones de pesos en participaciones puede ser luego envuelto en la magia es un adelanto de participación, es decir, que no hay dinero extra como para poderlo entregar. Entonces eso creo que no tiene ningún mérito ni ninguna gracia, porque realmente el esfuerzo para hacer la protección de economía de este gobierno se está dando desde los niveles locales. Y ahí pasó al segundo tema, en el tema de salud. Parece otra vez francamente irresponsable este anuncio del presidente, que ya nos había dicho la semana pasada que iba a salir, cuando ayer mismo, en una reunión con la Secretaría de Gobernación, los gobernadores fueron acorralados, supuestamente con consenso de la Secretaría de Salud, para definir que nomás hubiera un solo semáforo y que ese semáforo iba a dictar las medidas para conducirnos en este país en la reactivación económica. Bueno, pues ese semáforo marca, con base en 4 indicadores, que el presidente de la República no debería de ir a esos estados, porque obviamente la cantidad de gente que se mueve con él, incluyendo periodistas, el gabinete, la articulación de la mañanera, etcétera, rebasa los criterios que la propia federación dijo, es decir, él a través de su vocero. El primer indicador es el porcentaje de gente que está hospitalizada por insuficiencia respiratoria aguda, y en los estados a los que él dice que pretende ir está en absolutamente rojo. El segundo indicador es la tendencia de hospitalización tanto por enfermedad moderada como por enfermedad grave, y también en esos estados está en rojo. El tercer indicador es la tendencia de casos confirmados de enfermedad por COVID-19 que da el SARS-CoV-2, y también está en semáforo en rojo. Y el último indicador es la tasa de casos confirmados por COVID. En los 4 va hacia la alta y también está en rojo. En promedio ponderado, los 4 indicadores están en rojo. El presidente, si quisiera ir de gira, le ofrecemos Zacatecas, que es el único estado de la República que está en amarillo y que con los criterios ahí sí debidos de manera proporcional pudiera acudir según el propio semáforo emitido por la federación. Un tercer tema que me parece que estaría haciendo el presidente si es que va, es como aquel que está ebrio en la calle, totalmente tirado, pero con cubrebocas, es decir, borracho, pero muy reglamentado en la calle. Me parece una seria equivocación del presidente y es un pésimo mensaje otra vez, el cual ha sido repetitivo en su gobierno, de dar malas señales al ciudadano de qué es lo conducente. Entonces aquí invitamos al presidente de la República a que reconsidere tan siquiera que el otro López, el secretario López-Gatell, le pueda decir que en el semáforo que presentó ayer en la CONAGO, con lo cual ellos dicen que ese semáforo es el correcto, el presidente estaría incumpliendo las primeras instrucciones sanitarias para acudir a esos lugares. Sin duda que es violatorio de la ley, dado que el Ejecutivo, en su Consejo de Salud General y en la Secretaría de Salud, marca que deben de evitarse este tipo de salidas, porque a lo que va a conducir en aquellos estados donde todavía la tasa de contagio es muy alta, la tasa de hospitalización es muy alta, es que el mensaje a señalar es relajar todavía mucho más las medidas, y es un ejemplo francamente contrario a lo que se percibe. Lo que se percibe en las políticas públicas debe ser aquellas iniciativas y medidas y acciones que preserven y aquellas medidas y acciones que de manera inteligente fortalezcan la economía. Aún la ida como quiera, pero a lo que va se podría hacer también con una videoconferencia. No se ocupa mover el presidente para hacer los actos que pretende hacer. Entonces me parece que en aquellos estados donde hoy el COVID va para arriba, el número de contagiados va para arriba, su capacidad hospitalaria se está saturando, pues es un grave riesgo que el presidente vaya, porque entonces ese diferendo claro con algunos gobernadores que de manera inteligente están estableciendo medidas desde lo local para
con responsabilidad. Primero, salvaguardando la salud de las personas. Y segundo, fortaleciendo los detalles económicos desde el territorio, desde aquellos donde sí se conocen. Las preguntas son interesantes en tres vertientes. La primera es si el presidente corre riesgos, si va a una gira. Bueno, si lleva su escapulario, su detente, dice el subsecretario López-Gatell que está inmunizado, que él tiene fuerza moral, pero eso no se ha demostrado con medicina basada en evidencias que sirva. Entonces yo creo que el presidente, al ir a un lugar donde hay el mayor tasa de contagios, donde hay muchas personas enfermas y además donde, dadas las escasas pruebas que se han hecho en México, que es una vergüenza, por cierto, mundial, pues no saben cuánta gente de la que esté por allá puede contaminarle, o bien incluso cuánta gente alrededor del presidente, como ya ha ocurrido con varios de sus funcionarios, puedan ser asintomáticos portadores del virus, aunque estén asintomáticos o que estén en periodo presintomático, que tengan un poquito de temperatura, pero que no sea lo suficiente, puede contaminarlo. Y obviamente por su edad, el presidente tiene factores de riesgo, a decir, de los propios elementos que se han caracterizado en México. La segunda tiene que ver con las acciones que puede hacer un gobernador. En México hay niveles de autoridad sanitaria. En estos niveles, lo ha dicho el propio subsecretario Gatell, cuando así le conviene, dice, a ver, ya liberamos esto, ya vamos a la reactivación económica, y los gobernadores, dado que son autoridad sanitaria, los tienen que responder. Bueno, lo que se presentó ayer en la reunión con los gobernadores y la Secretaría de Gobernación fue precisamente las medidas que en tanto el gobernador, su secretario de salud y los ayuntamientos de los estados, los tres niveles de autoridad sanitaria pueden hacer en el caso del manejo de las pandemias. Sin duda que los gobernadores lo pueden hacer y tienen que observar el lineamiento general que marca la propia federación. Pero cuando el propio presidente ni siquiera lo está observando de manera genérica, pues es algo complejo. Y de fondo, Claudia, lo que está es si realmente la federación tiene la capacidad para establecer esos semáforos que dicen ellos que es en consenso, e insisto, ayer se vio que no hay tal consenso. Cuando los gobernadores están presentando ya diferentes alternativas, me parece a mí más inteligentes que estos criterios gordos utilizados por la propia federación, dado que el sistema de información de enfermedades respiratorias agudas lo manejan ellos. Deciden qué plataforma utilizar para que se suban los casos. Han reconocido que muchos de los casos positivos tomados ya en laboratorios con las pruebas que ellos mismos autorizaron, no los pueden subir a la plataforma. Entonces, el número de casos es muy superior. Yo sí creo que los gobernadores, estoy convencido que a la luz de la ley, es materia de salubridad general manejar el tema de las pandemias, pero la propia autoridad general y el órgano ejecutivo dijo que los gobernadores, en el ámbito de su propia responsabilidad como autoridad sanitaria, con los demás elementos sanitarios en el Estado, pueden estar aplicando estas decisiones. Y no hay duda de que las decisiones tomadas desde la comunidad más alejada de un Estado, donde la federación a lo mejor le identifica en su sistema de Google, pero nunca ha estado ahí, un gobernador, un ayuntamiento y un alcalde conocen más bien las situaciones locales y pueden tomar decisiones más responsables. Es obvio que las medidas tomadas para el coronavirus, para esta epidemia, han sido una franca negligencia del gobierno federal. Muertes, si bien es cierto, el gobierno federal no puso el coronavirus en China, sí tuvo mucho tiempo, con mucha previsión para hacer un plan verdaderamente serio. Un plan que no hizo ni siquiera de manera puntual. Y me refiero simplemente a las responsabilidades que el presidente, en su calidad de titular del Consejo de Salud General y del Ejecutivo Federal, pudo haber hecho para la programación y planeación de la contingencia de esta enfermedad. Todo lo que ha estado ocurriendo, incluyendo un punto de acuerdo que hoy presenta el Partido de Acción Nacional para que pueda incorporarse a las paredes de la Cámara de Diputados en letras de oro los mártires de la medicina. Hasta antier iban más de 145 médicos y enfermeras que han muerto porque evidentemente la cantidad de equipo de protección personal no llegó a tiempo. Este equipo de protección personal que después ya se supo entre que los cubrebocas fueron vendidos a China y que no han llegado y ahora siguen llegando, que equipos de protección personal que se confiscó en aduanas fue enviado a la Secretaría
de salud estatales como para que dijeran que habían enviado equipo, como que los ventiladores no estaban suficientes, como que la reconversión se está haciendo 3 veces más tarde, y por último, que es impresionante que instituciones universitarias como el TEC de Monterrey, como la UNAM, como gobiernos locales y municipios, hubieran decidido tomar medidas sanitarias que le hubiera competido al gobierno federal emitirlas, y la instalación en permanente del Consejo de Salubridad General para salir con la gran novedad de que lo que en días previos, en marzo, al inicio de marzo, la Organización Mundial de la Salud dijera que ya es una pandemia mundial, aquí se consideró que sí podía ser una enfermedad un poco grave. Entonces me parece que todos esos muertos que pudieron haberse evitado quizá habiendo tenido primero el Fondo de Reserva Estratégica que estaba vacío, y a 2 años de gobierno es impensable que fueran tan negligentes, porque ni en los presupuestos aprobados en el Congreso, ni en el presupuesto de salud enviado por el Ejecutivo se previó un solo peso para tener ese fondo que correspondía. Y llama la atención porque el actual vocero, Hugo López-Gatell, él era el director responsable de esa área desde el gobierno pasado. Entonces, sí llama la atención tanta negligencia de este gobierno, y sin duda que la gente lo está sabiendo. Tanta tardanza en la equipación de los hospitales, tanta tardanza en la formación de recursos humanos, tanta tardanza en la compra de equipos, pues a mí me parece que los diputados de Morena debían sustentar bien sus dichos. Hoy es claro, y dicho por el instituto, yo tengo otros datos, pero es un instituto autónomo que es el Coneval, que los proyectos que el presidente se reservó para gastar el dinero de los mexicanos, ninguno de ellos va orientado ni a mejorar la pobreza de la población, ni a mejorar a todos aquellos empleados que han perdido su trabajo y que ya fácilmente se podría calcular rebasan los 750,000 empleos. Si el presidente no tiene ningún programa público con dinero federal para poder apoyar la economía de los estados, sí queda, como dijeron, responsabilidad estatal el poder detonar la economía, apoyar a los pequeños, a los medianos empresarios, fortalecer los mecanismos de asistencia, fortalecer los sistemas de salud, dada la ausencia del proyecto federal. Y a mí me parece que todos los diputadas y diputados tenemos la obligación de fiscalizar muy bien los recursos. Entonces, yo les diría a los diputados de Morena pues, que se pusieran al tiro y que revisen muy bien en qué se va a aplicar el recurso, y que si ellos encuentran que se desvía por otro tipo de temas, pues que lo digan. El caso concreto de los gobiernos, el gobierno que se señaló, sin duda que la infraestructura que se ha estado manejando en esos estados se ha mejorado muchísimo, el equipamiento, la compra de medicamentos, y sin duda una gran cantidad de proyectos que junto con los empresarios, junto con los ciudadanos, en comunión con los ayuntamientos, es para fortalecer la economía y poder aguantar ante la ausencia, como ya dijo el coordinador Romero Hicks, de un presidente, secretario de Hacienda, de un secretario de Economía, de una Secretaría de Trabajo, que están francamente ausentes, pensando que desde la capital van a manejar este país y que sufran en lo más lejano. Es muy complicado tomar decisiones cuando el sufrimiento se da a muchos kilómetros de distancia de la capital de la República. Cuando uno reconoce en un país como pueblo quienes, sabiendo que están yendo a la guerra sin armas, si alguien ha dado la cara hoy en este país, han sido los profesionales de salud y todos los equipos que en las comunidades, que en los centros de salud y que en los hospitales tuvieron que enfrentar una pandemia sin las mínimas características de seguridad. Si algo ha quedado claro es que muchos de estos médicos, en alguna ocasión señalamos desde una subsecretaria de salud en California hasta médicos intensivistas e incluso médicos de familia, que estando en la primera línea de defensa han perdido la vida. Y han perdido la vida con una enfermedad en la cual pues desconocemos todavía muchas características de lo que está ocurriendo con ella. Pero algo sí sabíamos. Sabíamos que se ocupaban equipos de protección personal. Y en los medios, muchos de ellos han registrado claramente, todavía hasta ayer, manifestaciones, por ejemplo, en el ISSSTE, donde toman las áreas, y estas personas no tienen el equipo de protección necesario. No importa cuántos oficios manden las instituciones federales para decir que sí lo hay, o desde la clase de una mañanera del doctor Tantán diga que sí existen, la realidad se impone. Ese mundo mágico de Rulfo solamente existe en las novelas. Aquí en México la realidad se impone. Entonces, como diputados y diputadas de Acción Nacional, nos parece muy justo que estos, al menos, digo, hasta ayer, más de 141 médicos
enfermeras, incluyendo personal que trabaja en los hospitales, que no están directamente con el paciente, pero también sufren esos riesgos y que han perdido la vida, sean reconocidos como estos mártires de la medicina en México a propósito del manejo específicamente en esta pandemia, pero los profesionales de la salud en México han sido mártires desde el siglo pasado. Entonces nos parece muy digno reconocer médicos, enfermeras, profesionales como mártires, y son mártires primero porque el gran amor con el cual se dirigieron hacia la población, servir con amor a los semejantes y que además les costó la vida. Y más habiéndolo hecho, de veras como en muchas de las guerras que se dan en otras áreas, defendiendo a su gente con tanta alma, con tanto corazón y con tanto espíritu, y que solamente quedan ahí reconocidos en una ignominia, como a veces se han dicho, es que era un médico privado, privado público, quien está atendiendo esta enfermedad y quien muere por atenderla merece todo nuestro reconocimiento y merece la inmortalidad en México, que se refleja en la Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados con letras de oro, y esa es nuestra petición, va a ser nuestra iniciativa para que esto se integre de manera formal, y ojalá los mexicanos, que al principio vimos que incluso los agredían enfermeras, porque sabían todo mundo que estos profesionales de salud, que yendo aún en un transporte público, no habían recibido el equipo necesario en sus hospitales y la ciudadanía respondía con agresión hacia ellos. Aún a pesar de eso, son mártires y da mucho mayor valor y mayor mérito. Sería solamente mártires de la salud, no todos los nombres de todas estas personas que han fallecido. Acuérdate que lo ideal sería que en algún lugar lo pudiéramos hacer. En el caso de la Cámara de Diputados, sería solamente los mártires de la medicina en México, y ahí quedaría reflejado pues todos los nombres de los que están ahí, y yo sí creo que debiéramos hacer este planteamiento que tú señalas para que con nombre y con apellido podamos realmente honrarlos, reconocerles y recordarlos, y que nos recuerde a todo el mundo que debe haber un fondo de reserva estratégica, que le recuerde a todo el mundo que el presupuesto de salud debe ser incrementado, que le recuerde a todo el mundo que con la salud no se juega. La salud es una inversión para el pueblo, la salud es el indicador básico de la felicidad, no importa la mida con el PIB o no, pero ¿cuánto vale hoy, Luisa, el valor de esas familias, de esos esposas, madres, hijos, de personal de salud que ha perdido la vida en atención al coronavirus? No tiene precio.